busque la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero que se vino a mi mente para poder compartir el primer mensaje de este año, particularmente porque hay una frase ahí relacionada con un año, lo que puede suceder en un año. Y esto inquietó mi corazón como para poder comenzar la meditación de la palabra de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 20, verso 22. Dice: vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. El profeta le revela al rey Acab que aunque él acaba de tener una victoria sobre el enemigo, sobre un ejército muy numeroso que incluía 32 reyes, él había obtenido una victoria porque Dios lo había respaldado, Dios lo había sostenido. Pero por una revelación divina y por una decisión divina, Dios ya había determinado el poder manifestar su poder a favor de su pueblo, aunque el rey Acab era el rey más malvado, uno de los reyes más malvados que hubo en el pueblo de Israel. Pero Dios ya había tomado la decisión de intervenir, de darle la victoria. Pero a pesar de que Dios le había dado la victoria, Dios le revela que ese enemigo derrotó. Y entonces le da este consejo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Esto trajo a mi mente la idea de que como creyentes, hermanos, tenemos que estar conscientes que estamos en una guerra. Amén. Estamos en una guerra espiritual. ¿Hay alguien despierto esta mañana? Estamos en una guerra. Así que el tema del mensaje de esta mañana podría ser: fortalézcase y mire lo que haga. ¿Quiere tener un próspero año? Fortalézcase y mire lo que va a hacer este año. Revise lo que hizo, revise lo que no ha hecho y proyéctese para lo que va a hacer este año. Esa palabra, esa frase fortalecerse es importante, porque significa revisar nuestras debilidades, significa considerar dónde hay flaquezas, significa identificar aquellas áreas que no están firmes, que quizás están muriendo, que quizás no están como deberían de estar, y fortalecerlas. Así que el consejo se resume en esta frase: fortalézcase y mire lo que haga. Y si usted se fortalece y si usted mira lo que usted va a hacer, definitivamente que usted puede causar cambios en su vida en este próximo año. Vea, es interesante al considerar la historia que el enemigo estaba derrotado. Se queda derrotado. Dios ya sabe que va a ocupar un año para poder reorganizarse, para poder levantarse y para poder venir en contra del pueblo de Dios una vez más. Qué tremendo que el enemigo, aunque está derrotado, sigue luchando. Pero es que la iglesia, aunque es llamada más que vencedora en Cristo, deja de luchar. Qué tremendo que el enemigo, aunque ha sido derrotado, y la palabra de Dios dice que el diablo fue despojado de su poder, y la palabra dice que el Señor Jesús triunfó sobre las potestades.
Y dice que las exhibió públicamente cuando Él venció en la cruz, a pesar de que el diablo ha sido derrotado y a pesar de que su ejército ha sido despojado de la autoridad sobre el pueblo que se esconde en Cristo. El diablo y los demonios todavía siguen luchando contra la iglesia. ¿Me está poniendo atención? Dos cosas que a mí me llaman la atención. Tenemos a un enemigo derrotado que sigue luchando, y tenemos a una iglesia llamada Victoria, a una iglesia llamada a libertad, a una iglesia respaldada con el poder de Dios, que decide, por causa de que está desanimada, detenerse, dejar de perseverar, dejar de avanzar. ¿Qué es lo que debería sorprendernos más? ¿Que el diablo, siendo derrotado, sigue luchando? ¿O que la iglesia, respaldada por Dios, por su Espíritu, por los ángeles, siendo guiada por el Espíritu Santo, teniendo el poder, decide caminar en derrota, decide someterse, decide quedarse? ¿Qué es lo más admirable? ¿Un enemigo derrotado que lucha o una iglesia llamada victoriosa que no lucha? La verdad es que las dos cosas a mí me inquietan y las dos cosas me impresionan. Pero quizá me impresiona más que el enemigo continúe luchando, porque él no tiene posibilidad de ganar, porque de hecho ya fue derrotado. Me impresiona la terquedad del enemigo. Pero aplicando esto de una manera práctica en nuestra vida, me llamó la atención, como le dije, el hecho de que el profeta le revela al rey Acab que el diablo, por enfocarlo de una manera específica, como el que mueve todas las adversidades y causa todos los padecimientos del pueblo de Dios, iba a utilizar un año para poder levantarse de nuevo en contra del pueblo de Israel. Y pensaba también en la idea cuando el Señor se revela a través de José, interpretando aquel sueño que había tenido el faraón de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, que venían 7 años de bonanza, de abundancia, pero que después vendrían 7 años de escasez. ¿Y qué es lo que hicieron bajo la sabiduría dada por Dios a través de José? Se prepararon para el tiempo de las vacas flacas. Amén. Ahora, ¿qué haría usted si usted tuviera una revelación como esa? ¿Qué haría usted si usted supiera que dentro de un año va a pasar por una etapa de enfermedad? ¿Qué haría usted si usted supiera por revelación divina que dentro de un año va a pasar por una crisis económica, pero que nunca la ha tenido? ¿Qué tal si usted supiera que dentro de un año va a tener problemas que nunca había tenido? Lo correcto sería tomar este consejo que cubre prácticamente toda nuestra existencia, sabiendo que estamos en guerra y que tenemos un enemigo. ¿Cuál consejo? El tema de hoy: fortalézcase y mire lo que va a hacer. Porque, por ejemplo, si alguien supiera que va a pasar por una enfermedad el próximo año, sería lógico que se cuide, que se alimente, que esté preparado, porque no es lo mismo que una enfermedad pueda venir a un cuerpo que está bien nutrido, bien alimentado, o que venga a alguien que tiene un cuerpo que lo tiene fatigado, descuidado, no lo ha alimentado correctamente. Y obviamente los resultados van a ser totalmente diferentes. Lo mismo si hablamos de finanzas. Si usted supiera, que sabe, que está seguro que dentro de 2 años va a tener una crisis económica pero terrible, le conviene durante estos 2 años guardar, ahorrar, no gastarse todo lo que tiene, tratar de producir más, enfocarse en estar preparado para poder enfrentar la adversidad. Pero ¿cuál es la realidad práctica? Como dice la palabra de Dios cuando se nos aconseja acerca de ponernos toda la armadura de Dios para que cuando el día malo venga podamos estar firmes, la realidad práctica es que la iglesia no está lista cuando le llegue el día malo. Cuando llega la necesidad, cuando llega la enfermedad, cuando llegan los problemas. Si la iglesia no está lista, si el creyente no está parado en la palabra, si el creyente no está lleno de fe, si el creyente no está en comunión con Dios, esos problemas y esas dificultades van a sacudir todas las áreas de su vida. Así que yo creo que es importante pensar, a manera de introducción esta mañana, que venimos de la etapa en la cual el mundo está deseando un feliz año nuevo, un próspero 2016. Yo no solamente quiero deseárselo,
quiero enseñarle cómo poder tener un año de victoria y de bendición a través de hacer la palabra de Dios. Porque usted no va a tener un próspero año nuevo, ni aunque reúna 1 millón de likes, ni aunque tenga 1 millón de seguidores. ¿Alguien me está entendiendo? Usted no va a tener un feliz año nuevo y un próspero 2016, ni aunque la gente se ponga de acuerdo en mandarle un mensajito. Usted puede tener un feliz año nuevo y un próspero 2016 si usted hace lo que la palabra de Dios dice que hay que hacer. Amén. En el primer libro de Reyes 20:26 dice que pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. O sea que se cumplió la palabra de Dios. Al año vino, se levantó el rey y se levantó con 32 reyes más. Pero sabe, Dios puede darle la victoria si usted oye la palabra y usted hace la palabra de Dios. Porque la instrucción aquí fue: fortalécete. La instrucción fue: mira lo que vas a hacer. ¿Y sabe qué es lo que sucede en la historia? 7,000 hombres matan en un solo día 100,000 hombres. ¿Por qué? Porque cuando le creemos a Dios y obedecemos a Dios, la victoria es nuestra. ¿Alguien puede creerlo? Cuando le creemos a Dios y le obedecemos, la victoria es nuestra. ¿Cuál es nuestro problema? Que en la práctica decimos que creemos, pero no obedecemos. Y esta mañana yo quiero llevarlo a través de un análisis y un escudriñar su vida para que considere qué son las cosas que no ha estado obedeciendo. ¿Qué son las cosas que usted no ha estado haciendo? ¿Qué son las cosas que usted tiene que fortalecer para que cuando el enemigo venga, usted tenga la victoria? ¿Qué son las cosas que usted tiene que mirar? Y puedo enfocarme en 3 áreas específicas para tratar de inquietarle esta mañana con respecto a fortalecerse y con respecto a mirar qué es lo que usted hace. ¿En qué áreas podemos fortalecernos? Hay 3 áreas principales. La primera área en la que podríamos fortalecernos, y es un área natural, es en lo físico. ¿Cómo nos fortalecemos en lo físico? Mire, es importante que usted cuide su cuerpo. Es importante que usted alimente su cuerpo. La palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre. Necesitamos pan para vivir. Y el apóstol Pablo dice que el ejercicio corporal es de provecho para poco. No dice que no es de provecho para nada. Es de provecho para poco porque nos sirve solo para nuestra vida temporal. Pero ¿cómo usted se fortalece entonces en lo físico? Ejercitándose, cuidándose, alimentándose. Y eso le permite a usted estar preparado para poder enfrentar una enfermedad, una situación, alguna dolencia. Su cuerpo va a estar mejor capacitado para poder enfrentar una adversidad de ese tipo. La otra área en la que tenemos que aprender a fortalecernos es en lo económico. Ahora, ¿cómo podemos fortalecer lo económico? Número 1, produzca más. Vea cómo producir más dinero. Número 2, ahorre. No se gaste todo lo que produce. Y número 3, siembre, porque si usted siembra, usted tiene derecho a una cosecha. ¿Cómo yo me puedo fortalecer económicamente? Haciendo estas 3 cosas. Obrando de manera que yo pueda producir más dinero. Siendo sabio en la administración para no gastar todo lo que tengo. Y sembrando. Eso va a fortalecer el área económica en mi vida. Eso puede fortalecer el área económica de cualquier persona. Amén. ¿Quiere fortalecerse en lo económico? Haga esas 3 cosas. Hágalas durante este año. Vea de qué manera usted puede ser más productivo. Vea de qué manera usted puede ser más conservador en el consumo de las cosas, en andar adquiriendo, en andar comprando, en andarse gastando todo lo que tiene. Y practique el poder dar, porque es una ley. Jesús dijo: dad y se os dará. Y luego la tercera área, recuerde que la primera es lo físico, la segunda es lo material o lo económico, y la tercera es lo espiritual. ¿Cómo me puedo fortalecer espiritualmente?
definitivamente que el número uno tiene que ser meditando en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos puede hacer sabios para la salvación. La palabra de Dios es medicina. Amén. La palabra de Dios es la sabiduría de lo alto para que podamos caminar en victoria y en bendición. ¿Cómo me fortalezco en lo espiritual? Alabando a Dios. Teniendo una vida de alabanza, una vida de comunión con Dios a través de la cual yo estoy exaltándole, reconociendo su poder y sabiendo que su poder está disponible para mí. ¿Cómo más yo puedo fortalecer mi vida espiritual? Practicando la piedad, practicando la misericordia, practicando la santidad, practicando el perdón, el amor. La palabra de Dios dice a través del profeta, a través del apóstol Santiago, que la religión sin mancha es visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en este mundo. Esa es la piedad. La piedad tiene que ver con la misericordia, la piedad tiene que ver con la santidad. Y usted se fortalece espiritualmente cuando usted practica la piedad. Usted se fortalece espiritualmente cuando usted le da gloria a Dios todos los días de su vida. Y usted se fortalece espiritualmente cuando usted medita en la palabra de Dios. Amén. Así que yo encuentro estas tres áreas. El consejo que el profeta le dio al rey en esta escritura del primer libro de Reyes, capítulo 20, verso 22. Fortalécete y considera y mira lo que hagas. Yo creo que es un consejo que todos y cada uno de nosotros deberíamos de tomarlo. Amén. Fortalezcase, hermano. Fortalézcase. Identifique las áreas débiles en su vida y fortalézcalas. Mire qué es lo que está haciendo. Mire qué es lo que no ha hecho. Mire qué es lo que va a hacer. Es decir, preste atención a cada una de las cosas, a cada una de las acciones. Usted no va a poder caminar en victoria, en bendición, en libertad, en autoridad, solo por venir a la iglesia. No. A través de la palabra de Dios encontramos la necesidad de actuar, de obrar. Y antes de mencionar las escrituras, solo déjeme establecer esta verdad. Hemos hablado de tres áreas en las que como individuos deberíamos de trabajar de una manera personal para fortalecerla. El área física, el área económica y el área espiritual. Curiosamente, la que más nos interesa y nos preocupa es la económica. Por eso en el deseo está próspero año nuevo. No está, ¿verdad? Y un año lleno de santidad. No, próspero, billete, dinero, materialismo. El mundo se enfoca en lo material. Y como creyentes caemos en ese círculo donde lo que más nos interesa es lo material. Pero sepa esto, lo espiritual domina sobre lo físico y lo económico. Si usted fortalece el área espiritual, el área física y el área económica van a ser bendecidas también. ¿Alguien lo cree? Porque este es el problema, hermano. Que no creemos muchas veces y entonces no experimentamos la realidad de la palabra de Dios. Pero lo cierto es que aunque tenemos estas tres áreas en las cuales tenemos que luchar, de una manera personal, el área física, la económica y el área espiritual, nuestro enfoque muchas veces está en la de menor importancia. Todo creyente anda afanado, abatido, afligido, enfocado en lo material. No existe así como un anhelo. ¿Sabe que la Biblia ocupa la palabra codicia cuando se habla de los dones espirituales? No, el creyente puede ahorrar, trabajar y ver cómo hace porque quiere tener un carro, pero no mira cómo hace porque quiere tener dones espirituales. No. Entonces no codiciamos las cosas espirituales, codiciamos lo material. Nos afanamos por pagar la casa, pero no nos afanamos por mantenernos en santidad. No luchamos, no resistimos hasta la sangre combatiendo contra el pecado por eso. Pero si pagamos las 26 cuotas de $87 por el teléfono que queremos. No nos afanamos por lo espiritual, sino por lo material. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Así que una vez más el consejo del profeta: fortalézcase y mire lo que va a hacer. Mire lo que va a hacer, porque de eso va a depender que usted tenga la bendición, la victoria, el respaldo de Dios sobre su vida. Santiago capítulo 1, verso 22.
Es el centro del mensaje esta mañana, aunque voy a llamar a algunos hermanos para que me ayuden a compartir la palabra. No les he dicho, pero así lo voy a llamar así de repente, para que me ayuden a compartir la palabra. Santiago capítulo 1, verso 22. Es un texto que he estado citando en la serie relacionada con la familia, caminando hacia la bendición, transformación de familias, y todo está basado en obedecer las Escrituras. Y como dije esta mañana, lo quiero llevar por un repaso de su vida para que analice qué es lo que no ha estado haciendo, qué es lo que ha estado haciendo mal, qué es lo que usted debe de fortalecer en su vida. Santiago capítulo 1, verso 22 dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. El apóstol Santiago prácticamente que viene como a hacer un ajuste en cuanto al estilo de vida de fe de los creyentes. Porque el apóstol Pablo habla de fe, habla de gracia, habla de recibir, habla de una vida de victoria basada en el sacrificio de Cristo. Pero el apóstol Santiago se enfoca en las obras personales. El apóstol Santiago menciona que las obras perfeccionan la fe. El apóstol Santiago enseña que si alguien dice que tiene fe pero no tiene obra, dice que esa persona tiene una fe, pero es una fe que está muerta. Incluso se atreve a asegurar que quien tiene esa clase de fe no puede esperar ser salvo. Porque él hace esta pregunta: ¿podrá su fe salvarle? Y él habla acerca de la importancia de que la fe se manifieste, se perfeccione, se complemente a través de las obras. Amén. Así que vamos a darnos cuenta que es importante mirar lo que hacemos, mirar lo que no estamos haciendo, enfocar las cosas que tienen que ser fortalecidas a fin de cambiar nuestra vida. Ahora, el apóstol Santiago hace una diferencia entre ser un hacedor de la palabra y un oidor. Dice que el oidor es una persona que sabe cuál es su condición. Es como alguien que se mira en un espejo. Sabe ya cuál es su apariencia, su condición. Se vio en un espejo. Sabe que no está bien. Sabe que puede mejorar su apariencia. Pero luego de que se aparta del espejo, olvida su condición y no hace nada por cambiarlo. Eso representa a los miles y miles de creyentes que asisten a las iglesias. Oyen la palabra, son confrontados, reconocen que necesitan cambiar, pero luego se van y continúan viviendo igual porque se les olvidó que tenían que cambiar. Eso es lo que está tratando de decir el apóstol Santiago, que en lo natural alguien puede olvidar su apariencia y entonces no hace nada para mejorarla porque se le olvidó. Ahora, él hace una diferencia con respecto a la persona que es un hacedor en el verso 25 y dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Y esto a mí me da una clave. El hacedor comienza estando atento. Yo no voy a esperar que usted haga la palabra si ni siquiera presta atención. ¿Hay alguien aquí? Yo no voy a creer que usted va a ir a practicar este mensaje a partir de hoy mismo si usted ni siquiera presta atención. No voy a esperar que su familia cambie si ni siquiera ha venido a la secuencia de enseñanza relacionada con la familia. No voy a creer o a tener expectativas de que usted cambie si a usted no le gusta tomar notas, no trae Biblia, se duerme, está indiferente, se sale del culto, viene tarde. No, yo no puedo esperar que usted cambie.
Yo no puedo esperar ver beneficios en su vida a menos que usted tome acciones de cambio de una manera personal. Amén. Así que el apóstol Santiago dice que el hacedor comienza con atención, mirando atentamente en la perfecta ley. O sea que al hacedor de la palabra le interesa la palabra. Amén. Y ahí comienza todo, un interés por la palabra. Ahora, el hacedor de la palabra persevera. ¿Y qué es perseverar, hermanos? Es continuar con el paso del tiempo. Nosotros hemos perseverado aquí con el paso de los años. Vamos a celebrar 18 años dentro de unas semanas. Hemos perseverado aquí. El tiempo ha pasado y nosotros hemos continuado. Hemos avanzado, hemos sido constantes, permanecemos, hemos permanecido. Eso significa perseverar. Permanecer con el paso del tiempo y a pesar de los obstáculos. Eso significa perseverar. Ahora dice que el que es hacedor de la palabra es un hacedor de la obra. O sea que es alguien que está con un entendimiento claro de qué es lo que tiene que hacer y lo hace. Y para hacer algo, esto requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere obediencia, requiere práctica. Así que yo veo una gran diferencia entre el oidor. El oidor escucha la palabra, se da cuenta que tiene que cambiar, se da cuenta que hay problemas en su vida, en su familia, en sus finanzas, en su salud, etcétera, etcétera, etcétera. Se da cuenta a través del mensaje, pero luego se va y se le olvida que tiene que cambiar y no hace nada. Pero el hacedor está atento, el hacedor persevera, el hacedor practica lo que tiene que hacer. Ahora yo pensaba, entre el hacedor de la palabra y el oidor, todavía hay otra clasificación más, y es los que ni siquiera oyen, los que ni siquiera prestan atención. Si el oidor de la palabra no cambia, ¿dónde quedan los que ni siquiera prestan atención? Y yo creo que en toda iglesia siempre hay gente a la que el enemigo logra robarle, distraerlos, perturbarlos, para que no presten atención a un mensaje que puede cambiar sus vidas. Y aquí es donde es bien importante entender la declaración de Jesús, porque recuerde, he venido enseñando una secuencia acerca de las familias bendecidas a través de la fe en la simiente. La fe en el sacrificio de Cristo, pero también la fe en sus enseñanzas. Mateo 7:24, Jesús dijo que Él compararía al hombre que lo oía y hacía sus palabras a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Amén. Entonces, ¿de qué nos está hablando Jesús? Vida práctica. Por eso es que estoy tratando de concientizarlo. Usted no va a tener un feliz año, usted no va a tener un próspero 2016, a menos que usted cambie. Leía un encabezado de una noticia en el periódico un día de esto que decía: el saldo de muertos que nos dejó el nefasto 2015. Yo dije, el año no es nefasto. Pero esa es la forma de plantear las cosas, ¿verdad? Es la gente, es la maldad, es el ambiente en que vivimos. El año no es ni bueno ni malo. De igual manera, usted puede tener un año en victoria o un año en derrota, y va a depender de que usted se fortalezca y mire lo que usted hace. Así que esta mañana es un llamado a que se fortalezca. Pero ¿en qué, pastor? ¿En qué me puedo fortalecer? Ya le voy a dar una lista de 40 cosas para que usted examine lo que no ha estado haciendo. Pero voy a pedir ayuda de algunos hermanos. Solo quiero ir a Lucas 11:28. Jesús dijo, porque recuerde que la base de la enseñanza es lo que Jesús enseñó. El evangelio de Jesucristo. Nuestra fe está puesta en Cristo, en su obra, en su sacrificio, pero también en sus enseñanzas. Amén. Necesitamos apoyarnos y confiar en el sacrificio en el cual Jesús tomó nuestro lugar, pero también necesitamos apoyarnos y confiar en las enseñanzas de Jesús. Yo quiero verle a usted bendecido, mi hermano. Yo quiero verlo a usted en victoria. Yo quiero que usted sea un canal de bendición, hermano.
Pero mi deseo se va a quedar en deseo sin su obediencia. Mi deseo se va a quedar ahí nada más como una ilusión, como una posibilidad. A menos que usted se fortalezca, a menos que usted mire lo que tiene que hacer. Lucas 11:28. Cuando a Jesús le gritó una mujer: bienaventurados los pechos que mamaste, bienaventurado el vientre que te trajo. Jesús se vuelve para hablar con esta mujer que había lanzado esa expresión de bendición sobre María. Y Jesús hace esta declaración: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Alguien quiere guardar ese texto para sí esta mañana? Lucas 11:28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Tener un feliz año no depende de que se lo deseen. Tener un próspero año no depende de que se lo manden por escrito. Depende de que usted oiga la palabra y la guarde. Todos podemos tener un próspero año. Es que no lo creen, ese es el problema, hermano. Todos podemos tener un año de victoria, hermanos. Todos podemos tener un año de bendiciones. Pero depende de que nosotros oigamos la palabra y la guardemos. Ahora, esto es lo que voy a hacer. Hay 40 cosas, por no hacer una lista más larga, que esta mañana quiero que usted analice, que usted revise y que usted considere para poder fortalecerlas, a fin de que produzca usted cambios en su propia vida. Yo no puedo cambiar su vida si yo intercedo por usted, si yo le enseño a usted, si yo lo aconsejo a usted y usted no hace la palabra. Yo no puedo cambiar su vida. Por más que yo ore, por más que me esfuerce por enseñarle la verdad, por más que lo corrija, lo instruya, yo no puedo cambiar su vida a menos que usted decida cambiar sus acciones. Y por eso usted tiene que examinarse a usted mismo. Esto es lo que voy a hacer esta mañana. Yo tengo aquí conmigo una lista de 40 aspectos prácticos que se tienen que fortalecer para poder tener un feliz año. Voy a compartir con algunos de mis hermanos. Voy a comenzar con Nuria. Esta es la carta que el ángel envía para esta iglesia. Mayra. Pero me prestan atención, no se vayan a desprevenir por lo que voy a hacer yo. Mano Cristo me va a ayudar también. Mano Darío, ayúdeme también. Van a hacer lo que yo voy a hacer. Van a abrir su sobre y vamos a compartir cada uno de nosotros 8 cosas que hay que revisar para fortalecerlas. Pero a los que les he dado la carta o las notas, ciérrenlas porque en este momento vamos a compartir las mías. Les voy a compartir las mías. Luego, en el orden que se los di, Nuria viene, después viene mi esposa, después viene hermano Cristo, después viene Darío. Y comenzamos con estos 40 aspectos. Vamos ahí, hermano César. 40 aspectos prácticos que fortalecer para poder tener un feliz año. Lo que vamos a hacer es que en 5 minutos vamos a cubrir cada uno de nosotros estos 8 aspectos. ¿Qué es lo que van a hacer? Mencionarlos y agregar una frase o una explicación bien breve, porque si no van a ser 5 horas de predicación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomamos la palabra aquí. Número 1, primer aspecto práctico: amar la palabra, meditar, deleitarse en ella. Mire, si usted no ama la palabra de Dios es por gusto. Si usted no ama la palabra de Dios, usted no va a poder atesorarla, usted no va a poder recordarla y usted no va a estar interesado en practicarla. Eso es algo muy importante que tenemos que hacer. ¿Quiere ser bendecido? Ame la palabra de Dios. Tenga estudios personales. Esfuércese, dedíquele tiempo a la palabra, no que hasta la Biblia pierde y no sabe dónde está. Número 2, congréguese como algo que usted no negocia o negocia. ¿Negocia? Negocia. Yo creo que negocia, ¿eh? Congréguese.
Esfuércese por congregarse, hermano. Valore el congregarse más que una comida, que una reunión, que una fiesta, que atender a la familia. Recuerde que usted se reúne en este lugar para adorar al que le da aliento, vida y todas las cosas. Y no hay nada más importante que reunirse para darle la gloria a Dios. Amén. Congréguese. Que eso sea algo que no está en negociación. Es algo fundamental en su vida. Número 3. Tenga una vida de alabanza y de gratitud, hermano. Fortalezca eso. El estar continuamente bendiciendo a Dios, reconociendo sus obras, reconociendo su maravilla, su misericordia. Tenga una vida de alabanza y de gratitud. Número 4. Santifíquese. Límpiese mientras espera al Señor. La palabra de Dios dice que los que tenemos esta esperanza nos limpiamos. Por causa de que queremos encontrarnos, ser levantados por el Señor, tenemos que santificarnos. Tenemos que limpiarnos. Es otra área que hay que fortalecer. La santidad. Estamos interesados en hacer más dinero, pero no estamos interesados en ser más santos. Hay algo que hay que arreglar ahí. Número 5. Practicar la misericordia. Enfóquese, hermano, en fortalecer el ser más sensible, el ser más suave con otros, no ser tan duro, no ser tan estricto, no ser tan exigente. Otorgue el perdón, muestre la misericordia, practique la misericordia. Número 6, tenga una actitud de siervo. No busque que lo sirvan. Busque la oportunidad de servir cuanto pueda. Hay deleite, hay satisfacción y hay bendición cuando usted sirve. Pero hay frustración cuando a usted no lo sirven. Hay decepción cuando a usted no lo tratan como usted se merece. Pero hay una gran bendición cuando usted tiene esa actitud, ese corazón de siervo. Número 7, honre a Dios siempre con sus finanzas. Este es un gran error de muchos creyentes. Honran a Dios como que son luces de Navidad intermitentemente, pero quieren las bendiciones constantes. Yo he probado que Dios es fiel, hermano. Y Dios es bueno, hermano. Y Dios abre ventanas en los cielos. Y Dios reprende al devorador. Pero muchos creyentes no lo creen. Simplemente se clavan en el texto. Los diezmos son del Antiguo Testamento. Los diezmos son de Dios. Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso significa que hay algo que le pertenece a Dios. Y muchos creyentes se lo están robando a Dios. No es por ley, es por fe, es por gratitud, es por amor. Honre a Dios con su finanza. Y número 8, déjele la venganza al Señor. Soporte las injusticias. Deje usted que sea Él quien lo defienda, quien lo levante, quien lo ministre, quien lo bendiga, quien lo exalte. Vamos con la segunda parte. Aquí está la carta que el Señor envía. Número 1, sea fiel en cumplir su ministerio, esfuércese de verdad. Algunas veces hay obstáculos en el ministerio, ¿verdad? Pero hay que vencerlos en el nombre del Señor. Muchas veces hay enfermedades y las personas a veces ni cuenta se dan, ¿verdad? Que uno puede estar enfermo, pero está sirviendo al Señor. Está cumpliendo el ministerio o el área que le han encomendado. Entonces seamos fieles, hermanos, en cumplir nuestro ministerio, porque el Señor nos va a dar fuerza para continuar. Amén. Yo lo he comprobado. Me ha dado fuerzas cuando yo creía que no iba a poder. Así es de que Él es fiel. Número 2, practique el ayuno verdadero. Tome la necesidad ajena. El poder dedicar tiempo, el poder olvidarnos de la comida y poderla compartir con otros y dedicar ese tiempo para buscar el rostro del Señor. Es muy importante esta área que a veces la dejamos olvidada, porque quizás no tenemos una gran necesidad, pero siempre necesitamos de Dios. Amén. Entonces necesitamos practicar el ayuno. Es decir, como habla Isaías 58,
¿verdad? El compartir con otros, el quitar el dedo amenazador, dice, y entonces el Señor va a mostrarse, ¿verdad?, en justicia en nuestra vida. Número 3, sujétese a las personas con autoridad. Algunas veces hay personas que no les gusta sujetarse, ¿verdad? Pero esto trae bendición a nuestra vida. El sujetarnos, a veces nuestros padres, yo recuerdo mi padre era una persona bien dominante, ¿verdad? Entonces yo tuve que aprender a sujetarme a él, ¿verdad? Y a veces decía cosas o hacía cosas que yo no estaba de acuerdo, pero hay una bendición cuando uno se sujeta a las personas con autoridad y al final el Señor recibe la gloria. Número 4, sea gentil, sea amable con todos. Esto es algo que también debemos de desarrollar, ¿verdad? Casi siempre nosotros que vamos con mi hija a algún lugar y ella es bien observadora y me dice, mira, no fueron amables, me dice, ¿verdad? No nos atendió bien la cajera, no nos atendió. Y ella se fija, y hay lugares que pase, ¿verdad?, adelante y uno siente aquello que no quiere irse de ahí, ¿verdad? Entonces, pero hay que practicarlo, hay que practicarlo en nuestra vida. Yo lo estoy tratando de hacer, ¿verdad? Porque es necesario ser amable con otros y eso trae amistad unos con otros. Propongámonos este año serlo, como iglesia, como congregación, propongámonos ser amables unos con otros y verá cómo cambia el ambiente. Número 5, sea responsable con su cónyuge, sus hijos o padres, ¿verdad? Hay que ser responsable con las personas en autoridad, con nuestros familiares, nuestros hijos, las tareas, todo lo que ellos tienen que hacer. En el caso mío con mi hija, ¿verdad? Hay tanta cosa que a veces ella tiene que hacer. Yo tengo que estar pendiente del almuerzo, llevárselo y todo, y no podemos dejarlo, no puedo dejar un día que ella no almuerce, ¿verdad? Tengo que ser responsable, aunque me sienta mal, y yo tengo que hacerlo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser responsables con nuestros padres, los que están jóvenes con sus padres, y los que están casados también con sus esposos o con sus esposas. Número 6, tenga un espíritu perdonador. Pase por alto la ofensa. Es difícil, hay ofensas grandes, ¿verdad?, que uno cuesta perdonar, pero el Señor nos manda a perdonar, nos instruye a través de su palabra, y en el perdón hay liberación, ¿verdad? Cuando uno perdona, ya ni se acuerda, ¿verdad?, de la ofensa, y el Señor recibe la gloria también. Así es de que si nosotros venimos aquí a alabar al Señor y a levantar nuestras manos, tenemos que primero haber perdonado a nuestro hermano para venir y presentarnos delante del Señor. No podemos con un corazón lleno de amargura y de resentimiento alabar a nuestro Dios. Así es de que, hermano, practiquemos el perdonar, que no hay aquí nada, ¿verdad?, en contra de aquel, en contra de otro, sino perdonar, tener un corazón suave para perdonar. Número 7, sea agradecido, expréselo, demuéstrelo con sus actos. El pastor nos estuvo enseñando acerca de eso, y también nos cuesta ser agradecidos. Nos creemos que las cosas nos las tienen que dar, ¿verdad? Y a veces exigimos que nos las den, pero realmente no. El Señor es fiel y porque nos ama. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos con Él cada día, con Él y con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Siempre, yo le explicaba a unos hermanos, a un lugar que yo fui de venta de comida, ellos practicaban esto. Antes de pedir algo, decían gracias. Antes de pedírselo, digamos, el que estaba atendiendo en la caja, gracias, envíeme una pizza tal, gracias, y el otro le respondía, gracias. Entonces como que les han enseñado a decir gracias, ¿verdad? Y eso es bueno, estar diciendo continuamente gracias, y tener mucho más que eso, un corazón agradecido al Señor, amén. Y número 8, muestre respeto siempre a los demás, ellos tienen valor. ¿Cuántos creen que todos tenemos valor de la sangre de Cristo derramada? Así es de que todos merecemos respeto, ¿verdad? Al que honra, dice la palabra, ¿verdad? Y todos, cada uno de nosotros, en su nivel, en su área, necesitamos o merecemos ser respetados para que así nos respeten a nosotros. Amén. Bendiciones, hermanos. Bueno, aquí viene la otra carta. Está bien interesante. Dice, busque el beneficio de otros, no sea egoísta.
es tan importante el poder estar conscientes de las necesidades de nuestros hermanos alrededor, ¿verdad? Aún de la gente que no es cristiana quizás en nuestra comunidad, y poder hacer lo que sea necesario para que beneficiarles. Esto trae gran bendición a nuestra vida, porque nada que hagamos, dice el Señor, que ni un vaso de agua se queda sin recompensa, ¿verdad? Entonces cualquier cosa, por pequeña que hagamos, va a tener su recompensa. Practique el honrar a otros con palabras, servicio o regalos. Es bien bonito recibir, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida dar. Entonces tenemos como que estar más despiertos y honrar a nuestros hermanos. Cuando nosotros, si alguien cumple años, lo felicitamos, ¿verdad? Nos acordamos, hermano, qué alegría, ¿verdad? Se acordaron de mí, ¿verdad? O cosas pequeñas pueden dar honra. Decía una hermana hoy que estuvimos en una reunión de pastores este año pasado, ellos dieron unos regalos muy sencillos y nos enseñaban algo, el hermano Jim, y decía, no es el regalo en sí el significado el costo, sino el dar, ¿verdad? Lo que yo puedo dar. Entonces a veces decimos, es que no le doy porque no tengo dinero para dar. No, nosotros siempre podemos honrar a las demás personas dando nuestro servicio, dando, como dice acá, una palabra, ¿verdad?, de bendición a la persona, o si tenemos algo material, pues darle lo material que podamos darle. Aceptar la reprensión o disciplina de buena manera. A veces cuesta, ¿verdad? Cuando somos disciplinados no nos gusta, pero si somos humildes y practicamos esto, ¿verdad? Es parte de la humildad que cuando somos reprendidos podamos aceptarlo. Si se nos llama la atención por algo, podamos aceptarlo, ¿verdad? Y pues no estar, ¿verdad?, con gestos, ¿verdad? A veces nos reprenden y ya de entrada no, podemos decir el rostro, ¿verdad? Entonces no recibo eso, como que dice. Pero tenemos que aprender a ser humildes y aceptar la reprensión o la disciplina de buena manera, ya sea de los líderes, de pastores, de quien sea, ¿verdad?, que esté en autoridad. Refrene su lengua, cierre su boca para no ofender. Fácilmente podemos ofender, ¿verdad? Una palabra podemos decir y podemos ofender a las personas. Entonces, tengo una amiga que dice, calladitas nos vemos más bonitas, ¿verdad? Entonces, mejor, si vamos a decir algo que no está bien, mejor calladita, ¿verdad? Y así nos evitamos los problemas. No provoque las contiendas, no inicie los pleitos. Lo mejor es buscar, ¿verdad?, ya con tantas cosas que nosotros hemos aprendido ya, que el hecho de querer a veces quizás empezar a alegar algo, ¿verdad?, sea justo o injusto, no nos lleva a ningún lado. Entonces lo mejor es tratar, como dice la palabra de Dios, estar en paz con todos, seguir la paz, ¿verdad? Todo lo que lleve a la paz, sigámoslo. Y no estemos buscando, ¿verdad?, que nos den la razón, la tengamos o no, mejor dejar las cosas al Señor. No abuse de su autoridad para beneficiarse. A veces, cuando ya se entrega el liderazgo, ¿verdad?, estamos en puestos que el Señor nos ha permitido estar, se nos olvida, ¿verdad?, que la autoridad no es para tomar el abuso sobre las personas, sino que es para ayudarles. El que está más arriba tiene que ser el que está, dice, el que quiere ser más grande tiene que ser el más pequeño, tiene que ser el que sirva, ¿verdad? Entonces, el líder no es el que debiera sentar y que me sirvan a mí, no, el líder es el que va a servir. Eso es lo que el Señor nos enseñó. Él lavó los pies a sus discípulos. Entonces, Él nos ha dado una gran lección, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ponerla en práctica. Obedezca a sus pastores y sujétese. El obedecer a los pastores, primeramente tiene que haber un reconocimiento de quién es su pastor, porque si no reconoce como su pastor, tiene razón de no obedecer, ¿verdad? Entonces, si realmente reconoce que hay un pastor que está guiando su vida, que Dios ha puesto en este lugar, entonces tiene que ser obediente a las instrucciones que da, ¿verdad?, desde acá. Sujétese. Si algo no vaya, mire. A veces, y da tristeza, ver gente que no sale de donde está porque no escuchan el consejo del pastor.
el pastor viene, mire esto, o el pastor mire, le dice, mire, no haga esto, deje de hacer esto, no camine por aquí, no vaya por allá. Y la gente no hace caso, van donde quieren, ¿verdad? Entonces, tristemente los resultados no son buenos, porque no han obedecido a la persona que Dios está guiando, que Dios está dirigiendo, para poder ayudarle a salir de donde está, ¿verdad? Ore por los gobernantes, por los que están en autoridad. Esto es algo que el Señor nos manda en su palabra, que oremos por todos los gobernantes, por todos los que están en autoridad. Es algo que nosotros tenemos que practicar diariamente, todo el tiempo. Tenemos que hacerlo, hermano, ¿verdad? Eso se nos olvida, solo cuando hay ayuno de oración o cuando convocamos oración, quizás nos acordamos de meter esa oración dentro de la semana, pero realmente es algo que nosotros tenemos que hacer, cada uno diariamente, orar por nuestros gobernantes. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente, dice el Señor, en paz, ¿verdad? Esa tiene que ser nuestra oración. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Voy a compartir las áreas que me comprenden compartir. Número 1, no se involucre en comentar chismes. Eso es sumamente importante, y si realmente desarrolláramos una cultura en las congregaciones, en los lugares de trabajo, de frenar esto, sería de gran importancia, en el sentido que todos en algún momento hemos pasado por esa condición, que hay alguien que se nos acerca para comentarnos un chisme, pero si de entrada nosotros no le ponemos atención o frenamos el comentario, ahí se quedó ya la persona chismosa, ya calladita. Entonces, si procuráramos esa cultura realmente, de ahí ponerle un paro a la situación, se queda solito el chismoso, que ya no va a hallar con quién comentar, ¿va? Pero el problema es ese, que cuando se genera el chisme, lo empieza a dar a una persona, y esta persona ya otra, y ya se convierte en más que una situación de chisme, que realmente en cuanto a la palabra no nos llama nada de eso, sino que realmente frenar esa situación, que ahí muera, ver hasta de aconsejar a esta persona para que no ande haciendo ese tipo de comentarios o chismes, tal como está escrito, porque de nada sirve de edificación, de nada va a servir ni para nosotros ni para las otras personas. Si es un buen medidor, mire, esto que estamos platicando va a ser de bendición para la otra persona, va a ser de bendición para nosotros, no, entonces mejor ni lo hablemos. Entonces, claro, con una forma bien amorosa también de cómo decir las cosas. Punto número 2, no juzgue a nadie ni murmurar de los demás. De repente hacemos unas situaciones, me acuerdo que estaba en una por ahí capacitación, y la persona que nos estaba compartiendo esa capacitación nos decía que él vivió una situación bien compleja, estando en un hospital. Él estaba en un hospital esperando ahí que atendieran a un familiar, y andaban ahí un par de niños, va a dar vueltas y vueltas por todo el hospital, y él ya molesto porque estos niños, estando en el hospital, el papá no hacía nada, de decirles, mire, ustedes tranquilos porque van a despertar a los enfermos, van a incomodar aquí a la gente que está alrededor. Entonces nosotros en la primera percepción nos viene a la mente, y muchas veces juzgamos. Entonces por eso traigo este ejemplo. Entonces la persona al final se levantó ya molesto y le dice al papá de los niños, le dice, mire, por favor controle a los niños, porque ya muchos están aquí molestando y están inquietando a las demás personas. El papá de los niños se acercó a él bien respetuoso, se le empezaron a salir las lágrimas y le dice, sí, mire, fíjate que yo ahorita lo estoy dejando ahí, que ellos estén tranquilos, porque me acaban de dar la noticia, y yo tengo que darles la noticia a ellos que la mamá acaba de fallecer aquí en el hospital. Entonces era una condición bien compleja. Entonces muchas veces nos dejamos ir por juzgar a las personas y no sabemos cuál es la condición de esta persona. Además que estamos llamados no a juzgar a las personas y ni tampoco a nuestros hermanos, sino que interceder, bendecirlos, orar por nuestros hermanos, porque pueden estar viviendo una situación que nosotros desconocemos, y nosotros ya estamos pecando también por estar juzgando, o también lo que establece ahí, murmurando de las personas, que eso no edifica. Confíe en Dios, no en su propia sabiduría. Para los que estuvimos acá el día 31, fue de bendición el tiempo ahí de alabanza y adoración,
y también los testimonios de los hermanos. Y muy bien me recuerdo de uno de los hermanos que vino acá y compartió su testimonio, ¿verdad? Compartió su testimonio que para muchos ahí lo recuerdan, de que estaba el varón en la espera ahí de una bendición o ayuda de un familiar. Entonces muchas veces estamos ahí esperando que esta persona o un familiar nos va a ayudar y se nos olvida que tenemos que depender primeramente del Señor. Entonces es importante estar confiando siempre también en Dios, no en nuestra propia sabiduría o lo que se nos viene a la mente de dónde puede venir una respuesta, sino que la respuesta nos la va a dar el Señor. Y por eso es importante establecer la palabra, pedir también sabiduría y Él nos la va a dar. Y la confianza tiene que estar puesta en Dios. Y lo que estamos viendo hoy en la enseñanza, este año realmente sí tomamos las bendiciones, para que nos dicen ahí próspero año, pero importante lo que estamos aprendiendo en función ahora, el oír la palabra, pero también practicarla y caminar en fe. Y eso va a ser de bendición. La fe siempre, los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo. 4. Confía en Dios, no en su propia sabiduría. Ya relacionamos con el 4 también, dependa de Dios, no de las personas, esperar un milagro sobrenatural por parte de Dios. Y 5, de con generosidad, comparta y reparta. Esto es bien importante. Sabemos que podemos pasar etapas bien complicadas en lo económico y no nos tiene que ganar la condición realmente igual de lo que nosotros pensamos o el conocimiento que nosotros tenemos, que ya hice cálculos y que no me va a alcanzar el dinero. Vemos de forma sobrenatural cómo hemos pasado, por ejemplo, todo este año 2015, muchos podemos haber experimentado, y si nos pusiéramos a hacer cuenta, bueno, ¿y cómo salí de todas las cosas? Es por la misericordia del Señor que hemos sido bendecidos. Entonces, bien importante en ese sentido, que por poquito que tengamos también podemos bendecir. A veces tal vez alguien podría decir, mire, es que yo no puedo invitar al hermano ahí que vayamos después del culto o en un lugar, llevarlo al pollo campero porque no me alcanza, pero que podemos compartir. Hermano, mire, quiero compartirle este pedacito de pan, esta quesadilla, este café. Ya estamos bendiciendo, estamos compartiendo. A veces tenemos algún recurso también que podemos bendecir proporcionándolo a otra persona. Entonces es bien importante eso de compartir y repartir. Y también se establecía ahora en una de las áreas que tenemos que fortalecer este año, sembrar, porque vamos a recibir bendición. 6, no hable palabras corrompidas. Ahí aparecen algunos sinónimos en la Biblia de palabra corrompida, como contaminar, pervertir o profanar. Y en Efesios 4:29 leemos, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Entonces, bien importante como creyentes y también como hijos e hijas de Dios, tenemos que dar un buen testimonio aquí entre los hermanos y en nuestros lugares de trabajo y en todo lugar, que se marque la diferencia. Entonces, la persona escucha de las otras personas algunas palabras así raras, bueno, ya dudan que son cristianos. De hecho, por ahí un compañero de trabajo le pasó una madrugada que lo pararon ahí, lo rodearon 5 muchachos, lo rodearon en la madrugada. Mira, ¿y vos de dónde sos? ¿Dónde vivís? Aquí vivo, aquí cerquita del otro lado. Bueno, no sé cómo, tal fue que este varón se le salió a decirle, Simón, y ya les había dicho, y que no nos acabas de decir que sos cristiano, pues le dijeron los muchachos que lo habían rodeado, ¿y cómo que decís Simón? Le dije que sos cristiano. Bueno, hasta que le revisaron la mochila y vieron que andaba la Biblia y todo. No, pues andate, no tenemos problema, que ya vimos que sos cristiano, pero primero extrañados por ese vocabulario. Entonces, es importante entonces y parte de nuestro testimonio. No codicie lo ajeno, alégrese de las bendiciones de los otros. Bien importante entonces, no codiciar lo ajeno. Vemos a los hermanos, vemos a las hermanas, aún a otras personas que son bendecidas. Nosotros tenemos que alegrarnos también, y más cuando nuestros hermanos en Cristo reciben bendiciones, que vemos a un hermano que está siendo bendecido, prosperado en su negocio, el hermano que de repente, cambió del vehículo que andaba, que ya le andaban cayendo las latas y ya mejoró con su vehículo, o lo vemos próspero con su familia. Lo que tenemos que nosotros alegrarnos en ese sentido y seguir declarando bendición en la vida de cada uno de nuestros hermanos y verlos prósperos. Entonces eso tiene que ser una alegría para nosotros como parte de la familia de Dios. Y ayude siempre
lleve las cargas de los débiles. Aquí nos está estableciendo el punto número 8, ayudar siempre. No dice algunas veces, sino que ayudar siempre. Siempre tenemos la responsabilidad de ayudar a quien lo necesite o en las áreas que se necesite. Y esto es bien importante también en las áreas de los ministerios, que si vemos alguna necesidad, que hay algún atraso y nosotros podemos ayudar también, es de bendición para el grupo. Y no pensar en isla también, que solo mi ministerio, vamos a sacar el trabajo adelante. Y el final, lleve las cargas de los débiles. Ahí en Romanos 15:1 dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Todos sabemos que todos estamos en diferentes etapas y procesos de transformación, y es lo que estamos con expectativa recibiendo ahora y que tenemos que desarrollar también, que este año para recibir la bendición tenemos que ir transformándonos, ir cambiándonos, y eso solo lo podemos lograr por medio de la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, pero poner nosotros también de nuestra parte, evaluando esas 3 grandes áreas. Pero entonces cada uno de nosotros tiene diferentes niveles, y en algún momento flaquear también en algunas áreas. Entonces ahí tenemos que estar prestos los otros hermanos, no para hacer de tropiezo al hermano, ni para juzgarlo, ni para criticarlo, porque no nos manda nada de eso el Señor, sino que orar los unos por los otros, orar por nuestros pastores, y en este sentido apoyar en esas debilidades a los hermanos es bien importante. Pero a veces podemos caer en el error que en sustitución de ayudarle, lo podemos estar dañando más o perjudicando más a las personas. Algo bien importante y llamaba la atención es también en cuanto a lo que mencionaba la pastora al final, en cuanto al liderazgo. El Señor también en el liderazgo, o lo que están en alguna posición, se tiene la responsabilidad también de que con amor poder dar una indicación, poder dar una orden y no ser de tropiezo, porque a veces como le decimos las cosas a una persona y anda en una madurez espiritual diferente, o es una persona débil, realmente lo podemos afectar, y algunos que pueden ser también contaminados con el ataque del enemigo, se pueden alejar hasta de la congregación o de la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado también cómo decimos las cosas. Y yo, gracias al Señor, que he tenido la oportunidad de conocer a personas que por el nivel en que están, hasta yo mismo les menciono, a ver, mira, usted de repente los veo muy tranquilos por el nivel en que están, ¿va? Y gracias a Dios, porque son personas de muy buen nivel en ese sentido, pero que son bien respetuosas de las personas, y aún como mandan o como le piden las cosas a las personas. Y a veces hay algunas personas que tal vez no tienen esa condición, o nada más un poquito de autoridad, y ya se puede convertir en abuso en ese sentido. Entonces es también parte de eso, de poder apoyar a las personas más débiles y poder llevar sus cargas. Así que esas son la lectura que me correspondía. Bendiciones, hermanos. Ya en enero me llegó la carta, pero es mejor tarde que nunca, dicen. El punto número 1, fomente la unidad, no cause divisiones, sea pacificador. Creo que aquí en la iglesia es lamentable, los días domingos el pastor nos da la oportunidad y el tiempo para que podamos saludarnos los unos a los otros, pero lamentablemente como que no nos saludamos el 100% todos, ¿verdad? ¿O usted se percató que esta semana saludó a toditos? No, ¿verdad que no? Le faltaron algunos. Yo me senté antes porque me duele el pie, esa es la excusa. Pero causamos muchas veces divisiones siendo indiferentes con nuestros hermanos, aún aquí en la congregación. Ya no digamos en la calle, yo creo que ni siquiera le hablara. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como dice el mundo, sudamos calenturas ajenas, ¿verdad? Que si hermano William se lleva bien conmigo, hermano Manuel Rodríguez y todo, y si él viene y me comenta algo de una hermana o de un hermano, fíjate que el fulano tal, esto y esto, vengo yo y ¿qué hago? Me convierto como enemigo también de mi hermano. Entonces eso es una división aún dentro de la iglesia. Yo sé que las divisiones que existen a nivel ministerial, que causan divisiones de que un miembro se lleva un puño de miembros para otro lado y él se convierte en el pastor y todo eso, pero eso es en el ámbito ministerial. Pero aquí adentro de la congregación hay mucho divisiones dentro de la iglesia. Yo le llamo así, con su permiso, le llamo grupos delincuentes cristianos.
Uno es de un bando y otro es de otro bando. ¿Por qué? Porque hay pleito. Y ese es el grupo delincuente que tiene el mundo, que son pleitos a muerte. Y aquí es a muerte espiritual. Dice la palabra en el Salmo 133, mirad cuán bueno y hermoso, mirad cuán bueno y delicioso, dice, es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero qué feo, así se lo digo, qué feo venir y ver que allá viene el hermano fulano y mejor me desvío a la derecha. Amén. No lo digo por mí, o tal vez sí por mí, porque quizás alguna vez lo he hecho. Número 2, no esperes ser servido. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús vino a servir. Vamos por grado. El líder es el máximo servidor de su ministerio. El líder tiene que estar organizando, tiene que ser el ejemplo, tiene que ir un puño de listas como el pastor lo ha enseñado siempre en los días de servidores. Entonces, servir. El Señor, si el Señor, siendo el Rey de Reyes, vino a servirnos, ahora nosotros ¿qué ejemplo tendríamos que tomar? Servir. Siempre se da eso aún en los días de fiestas, en momentos o alguna vez usted, como hermano o hermana, se ha percatado que cuando terminamos el culto, ¿quién recoge todas las sillas? Quien siempre veo es hermano Pasito, hermano Jesús, pero un par, unos 3. Pero yo antes lo hacía, ya se los confieso ese pecado, tengo años de no hacerlo, pero no servimos en esas áreas. Yo creo que me gusta la actitud de un hermano aquí en la iglesia que casi en todo se anda metiendo, pero fíjese que se anda metiendo en las áreas buenas, en ayudar, en servir, en proveer, y no le compete ese ministerio, pero no cae mal. Bueno, al menos a mí no me cae mal, pero se anda metiendo y que hace esto y que se mete en los sugieres, que se mete en el parqueo, se mete hasta en el cafetín, imagínense. No lo he visto en sala cuna porque no subo a sala cuna. Entonces hay que servir, tener un espíritu de servicio y andar buscando en qué servir. Oiga, no metido, servir. Amén. Servir. Número 3, no robe. Mire, fíjese que cuando leí esto me acordé. Un hermano me prestó un libro y nunca se lo devolví. Se lo robé. Otro hermano yo le presté un libro, me lo robó. Así, y cuando yo se lo pedí, me dijo, mira, la verdad es que me lo agarré porque me gustó mucho. No, pero tráemelo, yo le exigí que me lo llevara. Y él ya le había borrado todas las dedicatorias que yo le había puesto, quién me lo había recomendado y todo eso, que le había echado el liqui paper y todo. Mira, ingrato, le dije, todo me lo borraste, y le puso su nombre. Ese es robo. Y yo ya tengo un libro de un hermano, lo voy a decir, hermano Gustavo Paz, como ya no está, ya no se lo puedo devolver, ¿verdad? Así que, pero se lo robé. ¿Qué es lo que le quiero decir? La palabra no robar, puede ser económico, sería el extremo, pero no robar. Podemos robarnos pequeñas cosas aún aquí en la iglesia. Algo que usted mira allá en la casa, si esta hermana Mayra me regaló un pastelito y no le he llevado esta pailita de cerámica, y la hermana con mucho amor, y esa paila cómo la cuida, pero como no se acuerda, se lo robó. Amén. Alguna coincidencia, es pura casualidad. No engañe, ni engañe, dice, para tomar ventaja. Mire, a veces tenemos necesidades, y yo he tenido miles, pero a veces tomamos ventaja de la generosidad de nuestros hermanos. Aquí hay hermanos muy generosos, hermanas muy generosas, y nosotros como necesitados nos aprovechamos. Amén. Alguna casualidad sé que tal vez ha habido, pero tomamos ventaja de la generosidad del corazón de nuestro hermano o de nuestra hermana. También quería incluir en la cuestión de no robar. No le robe una palabra de Dios que el Señor le ha dado a su corazón, a su espíritu, que le vaya a declarar a un hermano o a una hermana. A mí me ha pasado. A veces el Señor me ha hablado de algún hermano o de alguna hermana y yo como... Y si meto las 4, digo, y si le digo mal, y si le molesta esto es lo que le voy a decir, y es del Señor. Así que podemos robar también en las áreas espirituales una palabra de Dios. Imagínense que hermana Sonia viniera en este momento que no haya que hacer y está buscando una palabra que Dios le dé, y Dios me la da.
y yo le robo esa bendición porque no se la voy a declarar. Claro, yo sé que Dios le va a hablar por otro lado, porque habla hasta por los burritos, ¿verdad? Pero si yo no lo hice, Dios siempre se lo va a dar. Anhele una vida llena de Dios, de amor, de santidad. Creo que esto lo podemos escuchar en la boca de nuestro pastor domingo tras domingo, en el tiempo de alabanza y adoración. Fíjense que ahora yo estaba pensando en algo, o me ha pasado varios domingos: Señor, no siento tu presencia. Y siempre me ha regañado el Señor: ¿cómo andás? ¿Cómo has venido de cargado? ¿Cómo andamos de espiritualmente cargados de pecado, de pereza espiritual? Porque hay pereza espiritual. Amén. Y si no sentimos la presencia de Dios, porque otro domingo ya he visto cuando si hermana Nuria solo levanta la mano y cae la presencia de Dios. Pero a veces yo digo: Señor, qué bárbaro, todos andan carnales. No, soy yo. Soy yo que no tengo la presencia de Dios. Y tal vez un hermano por allá llorando, adorando, hermano Pasito postrado por allá, y yo solo juzgando. Qué bárbaro. No hay presencia de Dios. Así que anhele una vida llena de Dios, de amor. Mire, esto del amor es rico, grande, expansioso, y de la santidad. La santidad, hay muchas cosas que recortar. Lástima el tiempo que el pastor solo me dio 5 minutos. No porque quisiera predicar todo eso. Pero anhelar de Dios. Mire, se le va a ver cuando alguien anhela de Dios. Cuando usted anhela un chocolate, cuando usted anhela el pavo, cuando usted anhela ir a jugar, cuando usted anhela ir a dormir. O sea, hay un anhelo. Pero lamentablemente, imagínense el anhelo que tenemos por Dios, que venimos tarde, nos levantamos cuando la cobija se aparta. Hoy me levanté tarde, por cierto, por venir tarde. Pero que no sea algo frecuente de su vida, que no sea un patrón de su vida. Anhele una vida llena de Dios, de amor y de santidad. Número 5, haga partícipe de toda cosa buena a quienes le instruyen. Mire, fíjense que esto debería de ser, fíjense que el 31 de diciembre yo dije: voy a comprarle a mi esposa unas 30 lociones para hombre, le voy a poner, porque ella vende todo eso, ¿verdad? Y yo le voy a dar una a cada hermano cuando cumpla años, porque ya me da pena solo decirle feliz cumpleaños, hermano. Siento que, bueno, al menos a mí cuando me dicen feliz cumpleaños, pero sin el regalo, sí, al menos yo digo que tanto me aprecia, ¿verdad? Pero si nosotros no lo hacemos, como dijo el pastor, si nosotros no sembramos, no tenemos derecho a una cosecha. Amén. Si sembramos, sí tenemos derecho a una cosecha, pero seamos partícipes de toda cosa buena a quienes nos instruyen. ¿Quiénes saben de los hermanos? Al menos mi niña, me voy a poner como ejemplo. Mi niña tiene 10 años, sé que le dan clases allá en escuela bíblica a algunos hermanos, pero fíjense que yo no sé cuándo ellos cumplen años, o aun que no fuera cumpleaños, yo no sé, nunca les he dado un regalo. Me estoy poniendo como ejemplo. Yo nunca le he dado un regalo a hermano Gustavo, me ha dicho mi niña que le da clase, hermana Romy le da clase, y yo nunca le he traído un regalo. ¿Cree que estoy haciendo partícipe de toda cosa buena? Y yo podría pensar, es que no necesita, o a mí me ha pasado, yo sé que a muchos les ha pasado, el pastor no necesita nada, me da pena darle un pañuelo de $1, pero yo le pregunto, ¿y el pastor anda pañuelo? Quizás no, porque está a la moda, ¿verdad? Ah, no, mire, sí anda. Pero le caería rico, le caerían unos pañuelos nuevos. Y no valen mucho, Pero es que un carro nuevo. Pero imagínense, es bien fácil. Ahora, ¿cómo fallamos? Es bien fácil fallar, fíjese. No haga nada y ya está fallando. Amén. Y nuestros hijos han sido bendecidos. Mi niña conoce casi todas las historias bíblicas. Yo le digo: mira, fíjate que ya escuchaste de tal cosa, porque la pongo a leer. Ah, sí, me dijo, la hermana tal me lo enseñó, me dice. La hermana tal, hermana Ercilia, que ella es bien especial con los niños, pero nunca le he dado un regalo, nunca le he dicho. Yo no estoy fomentando en mi hija a que sea partícipe de toda cosa buena de las que le instruyen espiritualmente. Y eso me gusta mucho de una hermana de aquí de la iglesia que lo hace con su hija. Y son poquitos, por no decir uno. Otro, vamos al número 6. Interésese por la salvación de otras personas. Fíjense que el año pasado, el 31 de diciembre, yo oré por una familia en particular, que el muchacho lo tenía cerca, ahí conmigo trabajando y todo, y yo oré a Dios porque esa familia
me interesaba que esa familia, yo conocía los problemas y todo de ellos, de los hijos y de los padres. Entonces me interesaba que ellos buscaran a Dios y les evangelizaba, les predicábamos y todo eso ahí en el taller y todo. Gracias a Dios el hijo de ellos, pues yo lo estuve trayendo aquí un tiempo y todo eso, y él andaba en malos pasos, él andaba ya en los grupos delincuentes y todo eso, pero gloria a Dios él se metió. Lamentablemente no está aquí, pero y después lo siguieron los papás, la hermana, y ahora todos están en el Señor. Y eso para mí es una alegría, que se cumplió mi deseo que tenía como proyecto de predicar la palabra, que una familia entera, por medio de un muchacho, se convirtieron todos. Ahora yo me puse a pensar, bueno, ¿y ahora cuál es mi plan? ¿Ahora qué es lo que voy a hacer para la salvación de otras personas? Ahora voy a pensar en 2 familias, 3 familias, si no voy a predicar a los parques, si no ando de casa en casa, si no hago algo por predicar, por lo menos tener un objetivo, como cuando dicen, te tengo en la mira, ¿verdad? Ponga en la mira de usted algunas familias, algunos vecinos o familiares. Yo tengo siempre eso incluido. A mi mamá le digo, ¿y cuándo la voy a ir a discipular? Yo le aseguro que nuestra familia solo nos conocen como la fulana de tal, la religiosa, pero nunca les ha ido a compartir un discipulado con nuestra propia casa. Amén. Así que interésese, si de verdad usted es un hijo de Dios y ama las almas, primeramente comience con su familia, que eso va a ser una satisfacción grande para usted ver a sus familiares. Adore a Dios, número 7, adore a Dios con un corazón sincero. Mire, fíjese que esto de adorar a Dios con un corazón sincero es bien difícil, porque las cargas, como dice Romanos capítulo 6, que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, pero perseverar en el pecado, eso es un gran peso para no poder adorar a Dios sinceramente. Yo no sé cuántas veces, cuando usted derramó su última lágrima por estar en la presencia de Dios, pero así de veras. Y si no, pues véase que está muy seco espiritualmente, porque las lágrimas limpian aún el alma, dicen, ¿verdad? Y es una verdad espiritual. Ore para no caer en tentación. Bueno, eso yo sé que todos lo sabemos, orar para no caer en tentación. ¿Cuáles tentaciones? Fíjese que hay muchos puntos de tentaciones. Uno es fomentar divisiones. Esa es una tentación en la iglesia, que mi enemigo sea su enemigo. Eso no se debe de ver en la iglesia. Es una tentación para causar divisiones, para fomentar pleitos entre los hermanos, como dijo hermano Cristo, los chismes y todo eso, pasarse el chicle, te lo paso a vos y el otro que lo mastique, y todo eso. Es terrible verlo en la iglesia. Entonces, para no caer en tentación, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Pero un consejo, último consejo que le voy a dar: ore no religiosamente. ¿Por qué? Porque oramos como que Dios es demasiado santo para que escuche nuestro, por decirlo así, nuestras cosas malas. Y eso es lo que Dios quiere, que usted le declare todo lo malo. Que usted le diga, Señor, fíjate que ahorita tengo deseos de, por exagerarlo, tengo deseos de fumar. Imagínese que le voy a confesar una tentación así, digamos, por decirlo así. Hace como unos 2 años unos muchachos estaban llegando a fumar marihuana ahí a la par de la casa. Y el aroma llegaba al taller. Pero fíjese que llegó un momento que me comenzó a gustar el aroma. Y comenzó aquello, ¿y esto qué es, verdad? Pero yo lo sentía bien rico. Qué bárbaro, quizás me estaba elevando. ¿Va? Pero, ¿qué es lo que le quiero decir? Orar hasta, mira, Señor, le dije, fíjate que me está gustando este aroma. Ya después, gracias a Dios, ya no me gustó. O sea, se lo dijo en una forma así de broma, pero graciosa, pero es bien fácil caer en la tentación. ¿Por qué? Cuando nos vamos ahí detrás de ella, ¿verdad? Bendiciones. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. ¿Sabe usted que cada una de las 40 cosas tienen un respaldo en la palabra? Esta mañana se ha cubierto un montón de Biblia. Y puede hacer que a usted le parezca aburrido, puede hacer que le parezca no muy interesante, pero estamos sobre la base de que los bienaventurados son los que oyen la palabra y la guardan. Son 40 cosas, aunque podía haber continuado con la lista, algunas están conectadas unas con otras.
Son 40 cosas en las que usted tiene que examinar qué es lo que usted va a fortalecer en su vida. ¿Qué cambios usted va a hacer en su vida? Y por cierto, ¿alguien apuntó las 40 cosas? Levanten las manos, que ve la mano levantada. 1, 2, 3, 4. Bárbaro, así que merecen premio lo que han apuntado las 40 cosas. Pensé en hacer, podemos hacer copias para que usted las pueda tener también y ponerlas en su casa como un recordatorio, porque son aspectos prácticos, hermano. Mire, la vida no va a cambiar de una manera mágica, de una manera inconsciente, de una manera involuntaria. Nuestra vida va a cambiar cuando nosotros tomamos acciones de cambios. Y estos son aspectos prácticos. Cada una de estas cosas tiene por lo menos un texto de la palabra que lo respalda, por no decir más. Ahora, el asunto es, nos vamos de aquí y nos olvidamos de practicar la palabra. Pero la base es que si nosotros practicamos la palabra, somos bendecidos por hacer la palabra. Vamos a ser bendecidos en las 3 áreas que mencioné, en el área física, en el área económica y en el área espiritual. Pero recuerde que el área espiritual domina el área física y el área económica. Y por eso Jesús habló acerca de buscar el reino primero. Cada uno de ustedes tiene esta mañana un llamado, y yo creo que los hermanos que llamé, mientras estaban leyendo los puntos asignados a ellos, ¿verdad?, comenzaron a examinarse, a ver cuáles puntos tenían que fortalecer. Yo lo hice con todos los 40 puntos que estaba escribiendo, y ahora la iglesia puede hacerlo también con todos estos aspectos, porque al final de nosotros depende tener un feliz año, un próspero 2016. Depende de cambios en su vida. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar sobre esto. Vamos a cantar un canto esta mañana. Vamos a orar también por Emily. Vamos a orar por la niña de Andrea. Vamos a pedirle que venga para poder orar bendición sobre esta bebé. Y que vengan los abuelos también. El hermano Jorge y hermana Miriam. ¿Están por ahí todavía? ¿Sí? Ahí están, ahí atrás. Si está ahí arriba la niña, la pueden ir a traer. Vamos a orar sobre esto. Hermanos, ¿vienen hermanos de la alabanza? Hermano Oscar, ¿dónde está? Gloria a Dios. Hay que ser hacedores de la palabra. No hay que ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Cierre sus ojos. Pídele al Señor su ayuda, su guianza, para poder este año tomar estas actitudes de cambio. Tomar acciones que le den otro rumbo a su vida. Pídale al Señor su guianza. Pídale su ayuda, de manera que usted pueda continuar adelante. Que usted pueda fortalecer, ¿vienen el grupo de alabanza, por favor? Que usted pueda fortalecer las deficiencias, que usted pueda enfocarse y atender las cosas que están para morir, como el Señor Jesús mencionó en una de las cartas enviadas a las 7 iglesias, a una de las 7 iglesias. Comencemos esta mañana pidiéndole al Señor que nos ayude para poder reconocer las áreas en que estamos fallando. A nivel personal, mientras nuestros hermanos han estado hablando, probablemente ya identificamos algunas. Pero Dios por su Espíritu puede revelar las cosas que nosotros creemos que están bien, pero no lo están. Así que ore de una manera personal esta mañana y dígale: Señor, yo sé que mi bendición depende de ti. Mi victoria depende de ti. Pero tú ya me has dado tu palabra, me has dado tu Espíritu, me has dado libertad. Y ahora depende de que yo me apropie de tus promesas y de tus bendiciones a través de la fe y la obediencia. Quiero cambiar. Necesito el poder de tu Espíritu Santo para poder hacer morir lo terrenal, para poder fortalecer mi vida espiritualmente, para poder cambiar lo que tengo que cambiar. Ayúdame, Señor, a reconocer lo que está mal en mi vida, lo que se ha debilitado, lo que está muriendo, lo que tiene que ser perfeccionado, tiene que ser atendido. Padre, oramos esta mañana en el nombre de Jesús pidiéndote tu ayuda. Por tu Espíritu Santo tú puedes aplicar en nuestro corazón, recordarnos tu palabra. Aleluya.
Sí, y hacernos entender si nuestro problema tiene que ver con la misericordia, con el perdón, con la santidad, con el respeto, Amén. Sí, Señor. con la amabilidad, con la obediencia, con nuestra confianza. En el nombre de Jesús. Está tu poder. Señor, tú puedes hacernos entender qué áreas tienen que ser cambiadas en nuestra vida. Amén. Sí, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Padre, yo te ruego que me ayude. Yo quiero crecer, quiero desarrollarme, quiero avanzar, quiero ser perfeccionado. Y sé que tu Espíritu Santo me puede recordar tu palabra. Y sé que tu Espíritu Santo me puede dar las fuerzas para poder llevar a la práctica tu palabra. Señor, esta mañana escucha la oración de aquellos que te decimos, queremos ser hacedores de tu palabra. No queremos ser oidores olvidadizos. No queremos esta mañana solamente entender y reconocer que estamos mal, que debemos cambiar y luego olvidarnos de ello. Queremos cada día trabajar en nuestra salvación, en nuestro crecimiento. Queremos ocuparnos, Señor, Aleluya. de nuestra salvación cada día con temor y temblor. Amén. Queremos ocuparnos, Señor, de tu palabra, Señor, en el nombre de tu de presencia, de caminar bajo tu respaldo, tu guianza. De tu presencia, Padre. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Padre, en nuestra vida. Glorifícate en nuestra vida. Padre, esta mañana tenemos la oportunidad de volver a comenzar. Esta mañana yo clamo, yo intercedo por tu pueblo reunido aquí y por cada uno de aquellos que van a escuchar este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tu Espíritu Santo aplique esa palabra en sus corazones. Hemos cubierto una gran cantidad de mandamientos, una gran cantidad de enseñanza esta mañana. Amén. Y sabemos que es nuestra responsabilidad ponerla por obra. Sabemos que son bienaventurados los que oyen tu palabra y la hacen. Padre, yo quiero ser bienaventurado. Quiero tu bendición en todas las áreas de mi vida. Quiero tu victoria manifestándose sobre mi vida. Quiero tu respaldo, tu ayuda, tu poder, tu manifestación en mi vida. Y por eso esta mañana, Señor, te pido que me guíes y me fortalezcas, que me recuerdes la palabra, que tú obres en mi corazón. Que tú seas, Señor, inclinando mi corazón, ordenando mis pasos para poder hacerlo.